serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Buenos días a todos. Me alegro veros. Hoy vamos a volver a la serie de predicaciones sobre Hechos. Y hace mucho tiempo que no hemos estado con los textos de Hechos, entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos ido viendo para que podamos saber bien dónde estamos para hoy. Pablo había vuelto a Jerusalén después de su viaje misionero y a sugerencia de la líder de la iglesia se presenta en un rito de purificación en el templo, ¿vale? Se lo predicó Tony. Y al verlo algunos judíos alborotaron el templo diciendo que Pablo ha profanado el templo. Ellos piensan que ha metido... Vale, gracias. Ellos piensan que ha metido su amigo efesio, que se llama Trofano, en el templo, algo que no estaba permitido. Y tienen la intención de matarle, pero el batallón romano lo coge a tiempo. Antes de ser metido en la cárcel, Pablo habla con la multitud explicando su conversión. Al contar que el Señor la ha enviado a los gentiles, se monta otro alboroto y los romanos lo meten en la fortaleza para salvarle la vida. El día siguiente, Pablo habla ante el comandante Claudio Lisias y el consejo de sacerdotes. Una vez más, hay un escándalo, no porque pueden probar que ha cometido ningún delito, ni contra la ley romana ni judía, sino porque Pablo habla de la resurrección de los muertos que causa los conflictos que hemos estado viendo en el libro de Hechos entre los fariseos y los saduceos. Bien. Y entonces el batallón romano lo pone otra vez en la cárcel. Pablo esa noche recibe ánimo del Señor que dice que dará testimonio de él en Roma. Eso hasta llegamos con Tony, ¿vale? Luego hay unos textos que no vamos a predicar, pero lo que pasó es que los judíos tenían claro que querían matar a Pablo, lo querían ver muerto, porque él estaba causando demasiados problemas para ellos. Y entonces organizan un complot donde los líderes judíos piden al comandante traer a Pablo al templo para escucharle. Pero en el camino, 40 hombres iban a estar preparados para lincharlo y matarlo. El sobrino de Pablo, que no sabemos mucho de él, se entera de eso, va y se lo cuenta a Pablo y a la vez lo cuenta al comandante. Y el comandante decide, por el bien de todos, mandarle a Pablo a Félix. Félix es el gobernador de Cesarea, con una carta explicando todo lo que ha sucedido. Y es aquí ya donde encontramos a Pablo. Le encontramos en Cesarea ante el procurador romano Félix. Y ese nos vamos a abrir en Hechos 24. Dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. La predicación se va a dividir en 3 divisiones. Uno es la acusación que ellos hacen contra Pablo, la segunda es la defensa de Pablo y la tercera es la respuesta de Félix ante el caso. Como hemos leído en el primer versículo, hay varios personajes y nos vamos a ver un poquito sobre ellos antes de hablar. El primer grupo que tenemos es Ananías y el grupo de los ancianos. Ellos se movían súper rápido, decía que 5 días después. Entonces, en solo 5 días, ellos prepararon su caso, contrataron un abogado, viajaron más de 100 kilómetros, ¿vale?, para presentar el caso. En la última predicación que salía Ananías, Tony nos estaba explicando que era uno de los sumos sacerdotes más corruptos
en la historia de Israel. Tenía tela. Y ahora tenía a Pablo en el punto de la mira. Y ahora podía quizás meterle en la cárcel o podrían quitar la vida. Los grupos serían un grupo tanto de fariseos como saduceos. El segundo personaje que vemos es Tértulo. Eso era un abogado. Pone aquí un orador, era un abogado profesional. No está claro si era romano o si era judío griego, un griego judío, pero lo que sí estaba bien experimentado en la ley romana y la ley judía. Entonces lo cogieron para este caso. Tercera persona es el gobernador, Félix, o Marco Antonio Félix. Era el gobernador romano de Judea, la zona entera de Judea, más o menos del año 52 hasta el 59. Él había nacido esclavo, pero debía su posición de influencia a su hermano Palas. Palas, su hermano, era un favorito del emperador Claudio. Entonces, pues claro, hizo el favor a su hermano, se puso en libertad y le dio una posición de influencia como gobernador. Pero era un hombre bastante cruel y brutal. Cuando había disturbios de los judíos o algún levantamiento, sus métodos para aplastarlo eran brutales. Incluso se dice que no sé cuánto tiempo anterior que había aplastado una revuelta con bastante brutalidad. No hay historia que hiciese en Judea reformas. El historiador romano, que se llama Tácito, dice: él ejercía el poder de un rey con la mente de un esclavo. Esos son los tres: Ananías, Tértulo, Félix. Ahora vamos con Pablo. Entonces, sabiendo ese de Félix, no puede sorprender que el Tértulo empieza así, diciendo en versículo 2, dice: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. A ver, si acabamos de saber quién era Félix y cómo era para los judíos, y empieza así. Pero eso era normal. Eso era, cuando había un caso, era normal que antes de hablar, era costumbre intentar lograr la buena voluntad del juez utilizando unas palabras así. Se llamaba captatio benevolente, algo así. Y era tradicionalmente un discurso halagador, hasta hipócrita, y solía incluir una promesa de ser breve, como vemos aquí. ¿Vale? Pero en esta ocasión Tértulo se pasó, porque no solo era hipocresía. Dice que gozan de mucha paz, que eran bien gobernadas. Lo recibimos en todo tiempo, en todo lugar, con toda gratitud. Su brutalidad ganaron para sí no la gratitud del pueblo judío, sino el horror y el terror. La cuarta persona que tenemos es Pablo. Sabemos que Pablo era elocuente, pero aquí lo tenía todo por perder. Él no tenía abogado, estaba solo, estaba delante de Félix, sumo sacerdote, el abogado. Pero Pablo tenía una cosa muy importante. Él sabía que tenía la verdad de su lado, como lo vamos a ver en la defensa, y tenía al Señor, que es lo más importante. Yo creo que, Antonita, las canciones de hoy han sido estupendas para la predicación. Cuando hemos cantado que los que estamos en Cristo somos libres de verdad, yo creo que Pablo lo bebía. Aquí estaba, como lo vamos a ver, en cárcel, pero él era libre de verdad.
Hace unos años, Tomás y yo fuimos llevados a juicio. No sé si muchos no sabéis, ¿eh? Estábamos llevados a juicio. Nosotros hicimos un error de la juventud, que íbamos a comprar un piso y decidimos no comprarlo. Entonces entendimos que perdimos una pequeña fianza que pusimos, eso lo entendimos. Pero la inmobiliaria quería que pagásemos unos intereses que, según lo que nosotros firmamos, no nos correspondían. Pero ellos insistían, intentaban intimidarnos y decían, si no pagáis os vamos a llevar a juicio. Nos llevaron a juicio, no la pagamos. Nosotros, en la juventud, pues mira, cogimos nuestro abogado de la Unión de Consumidores, como bien pudimos, y ellos vinieron a juicio con sus abogados de Málaga. Mire, yo estaba un desastre, yo tenía un miedo. Tomás no. Tomás decía, no, nosotros no tenemos que pagar, ellos pueden montar todo lo que quieren, pero yo tenía un miedo increíble. Ganamos. No pagamos nada, teníamos la razón. Pero yo pienso cómo estaba yo ese día. No tenía que hablar, hablaba el abogado. Pero ¿cómo estaba Pablo? Pablo no muestra nada de miedo. Yo podía haber perdido 2.000 euros, que al final, bueno, no hubiera costado, pero a ver. Pero Pablo podía haber perdido la vida. Y no muestra nada, porque tenía a su lado el Señor. Y lo tenía claro. Si miráis conmigo en el mismo capítulo del libro de Hechos, en el 9, cuando él se convierte al Señor, Ananías tenía que darle un mensaje. 9:15. Y ese Señor hablando con Ananías, no es sumo sacerdote, el que habló con Pablo, ¿vale? Dice, «Ved, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Pablo sabía y tenía claro lo que era su misión en la vida. Bueno, seguimos. Tértulo presenta 3 acusaciones contra Pablo. La primera es rebelión, que es violación de la ley romana. Segundo, líder de una secta. Y tercero, profanar el templo. Versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo. Dice que es una plaga, que es una molestia, que es terrible ese Pablo. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Esa era una acusación muy grave, porque para los romanos las rebeliones, la falta a la paz romana, como lo llamaban, tenía serias consecuencias. Eso era la violación de la ley romana. Cualquier agitador judío fue aplastado. Pablo, a lo largo que leemos de él en Hechos, ha estado en muchos alborotos, en muchas turbulencias, pero si os dais cuenta, siempre es víctima de esos alborotos. Nunca las ha empezado él, sino que ha ido, ha hablado y los demás han causado. Tértulo era muy astuto. Él no nombró ningún sitio, dice por todo el mundo. Si él hubiera nombrado en tal sitio y tal sitio, Félix podría haber mandado a Pablo allí, para que lo juzguen allí. Y si pasara eso, los judíos tendrían mucho menos influencia. Ellos querían que Pablo estuviese juzgado allí, en Cesarea. El segundo, dice, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Fijaros que él utiliza los nazarenos para describir a los cristianos. Ese era como Jesús era de Nazaret, el nazareno, pero es un poco burlón, es disrespectiva esa palabra para llamar a los cristianos. Aquí no se ve todo
la palabra secta es como si una escuela, un partido, ¿vale? Está diciendo que está llevando como un grupo fuera de la ley judía. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué problema debe ser eso para Félix? Lo que está insinuando es que Pablo dirigió una secta mesiánica que era molesta para Israel y a la vez sería molesto para Roma. La tercera acusación es que profanaba el templo. Intentó profanar el templo. Esta es la acusación original por la cual lo cogieron en el principio, porque ellos pensaban, como dije, que habían metido su amigo, que era gentil, en el templo, que eso no se podía hacer. Vamos a mirar unos versículos aquí en el PowerPoint, que eso es lo que está diciendo. Dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarles conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Elías, con gran violencia le quitó de nuestra mano, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, a juzgarle podrás informarte de todas esas cosas de que lo acusemos. Pero vamos a ir para atrás, en el capítulo 21, y vamos a leer en el versículo 27. A ver lo que dice. Pablo estaba haciendo un rito de purificación. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Vale? Aquí dice que Pablo estaba profanando el templo y ellos lo prendieron. Pero en el 21, que es lo que pasó, dice que los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Vale. Dice, dando voces, varones israelíes de ayuda, ese es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley en ese lugar. Y además de esto ha metido a griego en el templo y ha profanado este santo lugar. Eso es lo que dicen los que lo cogen. Dice, porque antes habían visto tal. 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Pero aquí, ¿qué dice? Ellos están diciendo al revés de lo que pasó. Están diciendo, aquí sabemos que intentaban matar a Pablo, pero aquí dice, pero interviniendo el tribuno Elías con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Se cambió un poco la historia. Y sigue, donde estoy mirando en el 21, tomando luego soldados centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegado el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. ¿Vale? Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Pero aquí dice que le querían juzgar conforme a nuestra ley y podría él preguntar a Elías, acusándole a de haber causado, de haber quitado a Pablo con violencia. Entonces cambian un poco la historia, ¿vale? Cambian un poco la historia. Y así ya llegamos casi al final de la acusación. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas esas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Es un poco como, yo lo imagino un poco como vemos con los políticos, ¿no?
Que uno se pone, dice algo y el otro, sí, es verdad, es verdad. Que un poco así, como dicen, sí, Félix, que tú cógele, ¿vale? Ahora toca el turno de Pablo. Pablo no tenía abogado y empieza. Versículo 10. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Al también dar su introducción, pero un poquito más modesto, ¿no? Básicamente dice, como tú eres juez y llevas muchos años aquí, voy a hablar. Nada de la hipocresía que utilizaba Tértulo. Y él contesta uno por uno a cada una de las tres acusaciones. El primero, que le habían dicho de rebelión. Vamos a mirarlo. Como tú puedes cesorearte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Él no tenía tiempo de organizar una rebelión. Ya llevaba 5 días en Cesarea. Entonces había estado en Jerusalén unos 7 días. No le daba tiempo a organizar, aunque quisiera. ¿Y para qué subí? Subí a adorar. Adorar, una equivocación. Subí a adorar. Más adelante él dice que él había venido para hacer limosnas y presentar ofrendas. Y el tiempo que él estaba, él había invertido en el ritual de purificación. Y él sigue en el 12. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, que no estaba ni hablando ni evangelizando, estaba haciendo un ritual de purificación judía. Ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, que él no estaba haciendo nada. Y termina diciendo precisamente eso. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. No lo podían probar. De que él estaba montando una rebelión contra los romanos. La segunda acusación, sectarismo. De la segunda acusación, en parte, Pablo afirmó ciertas cosas y negó otras cosas. Era cierto, como él dice, que era seguidor del camino. Dice, pero eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Los cristianos se llamaban a ellos mismos el camino, no los nazarenos ni algo así. Los cristianos se decían el camino, pero no era una secta. Los cristianos no eran secta, no era herejía, como lo estaban acusando aquí. Y Pablo nos va a dar 4 razones por qué no son una secta. Dice, se me ha perdido un poco, no ponía secta, ponía, los cristianos no es una secta, o el cristianismo no es una secta, ¿vale? Se ha ido, que se quede claro que no es secta, que a lo mejor pasa de uno a otro, pero se ha perdido. Pone, los cristianos no son una secta, ¿vale? Y él dice, los 4 razones. Primero, dice él, así sirvo al Dios de mis padres. Pablo adoraba al mismo Dios que los judíos. Ser cristiano para Pablo no significaba abandonar la adoración al Dios verdadero, sino está dedicado al Dios verdadero. Él no había cambiado a quien adoraba, él adoraba a Dios. ¿Vale? Y Pablo, y eso es una razón, porque no es una herejía, no ha cambiado, es el mismo Dios. Otra razón que él da, el por qué no es una herejía, no es una secta, es el siguiente. Dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Él creía las mismas verdades que ellos. Él creía en todo el Antiguo Testamento.
Él entendía la ley, los profetas, todo, y lo creía y lo intentaba vivir. Se hace contraste con los saduceos que estaban ahí, que solo aceptaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces Pablo era cristiano y Pablo era muy judío. Él quería que los judíos conocieran a Cristo. Él no quería solo el Evangelio para los gentiles. Él quería, y además lo escribe, esos capítulos preciosos en Romanos, cuánto quiere que el pueblo de Dios conoce y siga adorando al Señor Dios a través de Jesucristo. Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. No es algo diferente. Ese cumplimiento no es otra idea. La tercera razón que él da es teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La resurrección de los muertos era una enseñanza del Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces él tenía esa misma esperanza de la resurrección. El pueblo de judíos lo tenía. Entonces, en decir esto, Pablo está diciendo que yo soy un judío muy judío. Esa creer en la resurrección de los muertos le metía a él como en la principal corriente judía, en lo más común, la idea más aceptada de los judíos. Los saduceos no, ellos no creían en la resurrección. Pablo está diciendo aquí, soy igual que vosotros. Adoro a Dios, creo igual, pero soy de este camino. Y la cuarta es que él intentaba vivir como se supone que tenían que vivir ellos también. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Quería una conciencia limpia. Él ambicionaba lo mismo que ellos. Bien. Entonces ya son 2 puntos que él ha defendido. El tercer punto es profanar el templo. Para refutar la tercera acusación contra él, Pablo recuerda a Félix el propósito de su visita a Jerusalén. 17. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Si os acordáis bien, los creyentes gentiles habían hecho una ofrenda que Pablo estaba llevando a Jerusalén para dar a los judíos necesitados en Jerusalén. Y vamos a leer lo que pasó cuando él llegó a Jerusalén. Como él fue a visitar a los ancianos de la iglesia, le aconsejaron hacer unas cosas. Y eso es lo que le aconsejaron. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces Pablo estaba aconsejado a ayudar a esos 4 hombres en su rito de purificación. Y eso es lo que estaba haciendo en el templo. ¿Vale? Y él dice, estaba en ello, cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Unos judíos de Asia. Estos judíos de Asia probablemente la habían visto con Trófimo en la ciudad y pensaba que él había metido a ese gentil en el templo y la hicieron aquí. Pero a ver, pensándolo bien,
¿pensáis que Pablo cogería a un gentil y meterlo en el templo sabiendo lo que pasaría a su amigo si le meten en el templo? No pondría la vida de su amigo en riesgo. No tiene sentido, porque su amigo le podrían hacer cualquier cosa. Pero bueno, eso es lo que pensaban, pero como él dice, no pasó. Y eran los de Asia lo que le vieron. Entonces él dice, ellos, los judíos de Asia, debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. ¿Por qué? ¿Por qué no estaban ellos ante el tribunal para presentar su acusación? Pues no estaban allí. Y ahora lo que está diciendo Pablo es muy seria. ¿Por qué? Si alguien en el corte romano presenta una acusación y luego no está allí para presentar pruebas o evidencia, esa era una seria violación de la ley romana. Se dice que se oponía tenazmente a los acusadores que hacían abandono de sus acusaciones. Y ese debilitaba mucho la acusación que estaba presentando Tértulo. Y como ellos no estaban, los judíos de Asia no estaban allí, los que sí estaban presentes eran los que debían decir a raíz de qué crímenes lo había condenado el Sanedrín. Como él dice en el 20, digan, estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio unos días atrás, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Mira, si os acordáis, cuando estaba allí él ante el concilio, en la predicación de Tony, los fariseos lo habían declarado inocente, porque él había dicho que creía en la resurrección de los muertos. Solo eran los saduceos que lo encontraron culpable por la creencia en la resurrección de los muertos. Pero ¿eso qué tiene que ver con un corteo romano? Entonces él está diciendo, mira, los judíos que me acusan no están aquí. ¿Dónde están? No podéis probar nada. Los que están aquí entonces son los que tienen que decir por qué estoy aquí. Los fariseos ya me habían dicho que era inocente. Solo quedan los saduceos. Y como es un asunto teológico, en un corte romano no tiene nada que ver. No pertenecía ese asunto a un corte romano, eran asuntos de ellos. Entonces no tenían nada contra Pablo. Pablo se había defendido bien, pero muy bien, muy, muy bien. Y ahora vamos a ver cómo responde Félix. Félix se encuentra en un dilema. Él no podía condenar a Pablo porque realmente no tenía base para condenarlo. Lo podía haber dejado en libertad a Pablo, pero este causaría más problemas con los judíos, porque claro, tiene que llevarse bien con ellos y intentar que todo el mundo esté feliz. Así que, ¿qué decide hacer? Aplazar su veredicto. ¿Con qué pretexto? Dice 22. Entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer de vuestro asunto. El pretexto, cuando viene el comandante, ya veré lo que hago. Y los judíos pues vuelven a Jerusalén. Dice que él sabía del camino. Quizás por su mujer, que ahora la vamos a conocer, Drusila, pero también, él ya llevaba unos 5 años aquí de gobernador. Seguro que él había escuchado de Jesús de Nazaret, de sus seguidores, de lo que hablaban. Sabría que a los judíos no les gustaba eso, pero también sabría que los cristianos no eran revolucionarios políticos. Pero el camino más fácil para él era no tomar una decisión. A Pablo lo pone en lo que se llama custodia libera, es decir, estaba siempre vigilado con guardia,
pero no estaba ahí encadenado como imaginamos en el cárcel. Eso a lo mejor más adelante sí pasó Pablo, pero en ese contexto no. Lo podían visitar sus amigos y así lo tenía. Lo que pasa es que no hubo una sesión pública durante 2 años. Dijo, luego veré. 2 años. Pero él, Félix, va haciendo sus propias investigaciones. Versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo había despertado el interés en Félix, creo yo. Al escucharle, le habrá dicho, yo quiero saber más. Quizá el interés venía de su mujer Drusila. Ella era judía. Ella era la hija de Herodes Agripa I, ese que hemos visto en Hechos 12 que tuvo el muerto ese de los gusanos. Ella es hija de él. Y hermana del rey Herodes Agripa, que vamos a ver pronto. Por lo visto, ella era muy, muy guapa. Y la casaron muy joven, como adolescente, a su primer marido. Y Félix la vio, se enamoró de ella y la sedujo. Y la quitó de su primer marido. Por lo visto, algunos dicen sobre los 16 años por ahí. Y la convirtió en su tercera mujer. Ya había tenido 2. Esta era la tercera. Así que esa es la pareja que tenemos. Y Félix la llama. Imaginad la situación. Tenemos un prisionero y tiene el gobernador. ¿Quién tiene todo el poder? Parece que el gobernador, ¿no? Entonces dice que Pablo le habla acerca de la fe en Jesucristo. Y mientras que le habla de 3 temas súper populares. La justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Yo me pongo en el lugar de Pablo, estoy allí, tengo oportunidad de hablar, quizás me puede liberar. Y dice, vente a hablar de Jesucristo. Yo creo que no se me ocurre a mí hablar de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Pero este es Pablo. Y es fiel a la palabra. La justicia, ¿qué podemos imaginar? Félix, tienes que ponerte bien con Dios. Ninguno somos justos. Solo en Cristo somos justos. En Él está nuestra justicia. Félix y Drusila necesitamos ponerse bien con Dios. El dominio propio, controlar a uno mismo, controlar a tus pasiones. Está hablando con Félix. Era un hombre cruel, aplastante. Dominio propio con lo que hizo para seducir a esa joven. Ninguno. El juicio venidero. Habrá un juicio de justos e injustos. Habrá. Y le habla de Él. Y si no tenemos a Jesucristo como nuestra justicia, el día del juicio va a ser muy triste. Dice, dada la situación de Félix, pero al desertar a Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Dado su situación, no es sorprender que él se asustó de lo que estaba hablándole Pablo. Pablo habría dejado claro a Félix y Drusila su falta de moral y la necesidad de Jesús. Pero es que Félix tenía una oportunidad única. Es que de verdad tenía una oportunidad única de escuchar el evangelio de la boca del apóstol Pablo. Es que Pablo dice aquí que Pablo disertaba, Pablo razonaba, Pablo daba razones, disertaba. El cristianismo es una fe que tiene lógica, no es emociones, tiene lógica. Mira, Félix llegó a sentir emociones, se aspentó.
Mire, está bien sentir y tener emociones, pero una vez tenemos que decidir. Y decidir por Cristo. Y decidir poner tu fe en Él. 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El día es hoy, era el día para Félix. Pero ¿qué hizo Pérez? Dice, vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. En la versión que tengo en inglés dice, cuando me es conveniente te llamaré. Cuando me apetece escuchar el Evangelio. Pero os digo una cosa, que el Evangelio nunca es conveniente. Nunca es buen momento escuchar el Evangelio. Siempre hay algo que podemos poner en medio. Nunca es buen momento de aceptar al Señor. Así que acéptalo y ya está. Siempre hay algo que puede estar en medio. Pero peor aún, él quería ver si Pablo ofrecería un soborno. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Aceptar un soborno era prohibido bajo la ley romana, pero era una práctica común. Y como Pablo no le ofrecía dinero, lo llamaba muchas veces. Yo no creo que le llamaba solo para el dinero. Yo creo que él quería escuchar más. Se dice que, bueno, no se dice. El Señor ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Y él estaba buscando, él seguramente tenía ese anhelo. Pero no decidía. Aplazaba el juicio. Aplazaba su decisión. Se llama procrastinación. No decidía. Y no hay indicios que se volviera a asustar ni que aceptara al Señor. Bueno, unos 2 años después, Félix fue reemplazado por Poncio Festo. Lo vemos en el versículo 27. Estaba llamado por Nerón para volver a Roma porque había suprimido con mucha fuerza una disputa que había entre los judíos y los sirios. Y se sabe muy poco de él, excepto ese triste final. Ese es lo último que sabemos. Dice, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces dejó a Pablo preso más de 2 años. Por lo visto, la máxima detención preventiva, según la ley romana, era 2 años. Y él lo dejó más de 2 años. ¿Y por qué lo dejó más? Con el fin de ganar aplauso a los judíos. Y cuando estaba leyendo eso, me acordaba de la predicación de la semana pasada, del tesoro más grande. Él podía haber tenido el tesoro más grande y quería el aplauso de los judíos. Muy triste lo que ha pasado aquí. Pero eso también sigue pasando hoy. Bueno, así terminamos con Félix. Pero Pablo no, Pablo sigue la semana que viene. Y quería destacar 3 cosas antes que terminamos. Uno, que Dios es soberano. Podemos ver en todo esto, desde que Pablo entra a Jerusalén, todo lo que le pasa, cómo Dios lo ha protegido. Y Pablo quería ir a Roma. Y aquí está, en la prisión, 2 años. No preguntaría, Señor, ¿qué hago aquí? Que yo quiero predicar la palabra en Roma, pero el Señor tiene su manera de llevarle a Roma. Pero Pablo, como también hemos cantado esta mañana, él tenía su mirada en las cosas de arriba. Y él sabía que Dios era soberano y confiaba en él. En el comentario de John Stott, él dice, la liberación de Félix de su pecado significaba más para Pablo que su propia liberación del cárcel. Hemos cantado esta mañana que Cristo nos hace libres de verdad. Él no estaba libre, pero quien estaba libre en ese texto era Pablo, no era Félix.
El segundo punto, hay que enseñar toda la palabra. Yo creo que el Señor me está dando con ese tema, porque la última predicación que me tocó fue Atenas, y Pablo fue duro, ¿eh? Y también habló del juicio venidero. A veces nos gusta hablar las cosas bonitas de la palabra, las porciones que nos gustan, el salmo, no sé qué, tal y tal. Pero hay que hablar toda la palabra. Tenemos que ser valientes. Tenemos que predicar todos. Aunque cueste, que cuesta 1000. Hay personas que quizás no les cueste tanto, pero a mí me cuesta 1000. Pero tenemos que hablar toda la palabra. Este verano, cuando estaba en Inglaterra, visité una iglesia que he visitado muchas veces, pero ha cambiado mucho. Me dio mucha tristeza. Canciones muy bonitas, palabras muy bonitas, sin la Biblia en la mano. Pero si yo no fuese creyente, salir de ahí no hubiera sabido ni que había una cruz, ni una resurrección, ni arrepentimiento, ni una esperanza, ni una salvación. Hubiera sabido que Jesús era bueno y que me amaba, pero no hubiera sabido más que eso. Y tenemos que ser fieles a la palabra y predicar toda la palabra. No aquí, allí fuera también, y me cuesta mucho, pero tenemos que ser valientes. Y tercero es que posponer una decisión acerca de Jesucristo es trágico. El día de la salvación es hoy. Félix tuvo una oportunidad y lo dejó pasar. Mira, hay que pensar, hay que sospechar, hay que investigar, hay que leer. Pero no dejamos que eso quita decidir por Cristo. Y lo digo, si eres una persona que está aquí, oyes, te gusta, decide por Cristo. Hay miles de dudas. Yo hice una decisión hace 25 años y lo hice así, quizá muy rápida. Pues sabe que no me arrepiento nada de haber decidido por Cristo. Antonita ha compartido con nosotros, el corazón es engañoso. Podemos pensar que estamos dando vueltas a las cosas, pero el corazón se enfría, el corazón se endurezca. Decimos, primero voy a poner las cosas bien en mi vida. Un familiar me ha dicho con su propia boca, me encanta tu fe. Incluso lo entiendo porque le explica el Evangelio muy claramente. Incluso creo que me gustaría ser cristiano, pero no lo voy a decidir ahora porque sé que tendría que hacer muchos cambios. Eso no es posponer, eso es rechazar. Si no decidimos, estamos diciendo a Cristo que no. Te animo de verdad. Poner tu vida delante de Cristo con todas las dudas que hay y ella te ayudará. Voy a terminar leyendo un versículo en el libro de Hebreos. Que ya no lo encuentro. Hebreos 3 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Félix endureció su corazón y pido al Señor que no hagamos lo mismo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque el apóstol Pablo era fiel a ti, porque sabía que tú eres soberano. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque diste a Félix esta oportunidad. Y de verdad que nos conmueve ver que propuso y al final rechazó esa decisión en ti, Señor. Y te pido de verdad, Señor, que
Si hay cualquiera de nosotros aquí hoy, de verdad que no posponemos, Señor, la decisión en ti, porque hay un juicio venidero, Señor, y tú eres nuestra única justicia, tú eres Él que nos da la vida eterna, Señor. Y queremos confiar en ti con todas nuestras dudas y queremos ser también, Señor, fiel en tu palabra y en predicarla, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.